Ahora mismo, mientras ves este vídeo, el sistema solar entero está flotando dentro de un agujero gigantesco en el espacio. Nada de metáforas. Es literal. La Tierra, el Sol, todos los planetas están en el interior de una cavidad colosal, un vacío de 1000 años luz de ancho, casi completamente hueco por dentro. Un agujero excavado en el gas de la galaxia por algunas de las explosiones más violentas del universo. Se llama la burbuja local. Y es, aunque nunca hayas oído hablar de ella, nuestra verdadera dirección en el cosmos. Detente un momento a imaginar la escala. 1000 años luz. La luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 1000 años en cruzar esta burbuja de lado a lado. Dentro de ella, el espacio está extrañamente vacío, con 10 veces menos materia de lo normal. Pero en sus paredes, en los bordes de la burbuja, ocurre algo asombroso. Están brillando con estrellas recién nacidas, como si la superficie de la burbuja chisporroteara con vida nueva. Para que te hagas una idea de lo que significan 1000 años luz, piensa en las estrellas que ves en el cielo por la noche. Prácticamente todas las que distingues a simple vista están dentro de esta burbuja, o en sus paredes. Toda esa porción de cielo que te resulta familiar, todas esas estrellas que han guiado a los navegantes y han inspirado leyendas durante milenios, caben holgadamente dentro de este único vacío. Y aún así, la burbuja es solo una mota diminuta comparada con la galaxia entera, que mide unos 100.000 años luz de un extremo a otro. 100 veces más grande que nuestra burbuja. Y aquí está lo más desconcertante de todo. Nuestro Sol está casi justo en el centro de esta burbuja. En el mismísimo corazón del vacío. Podrías pensar que eso nos hace especiales, que ocupamos un lugar privilegiado en la galaxia. Pues es exactamente al revés. El hecho de que estemos en el centro no significa nada especial. Y esa aparente falta de importancia es precisamente la pista que revela algo enorme sobre toda la Vía Láctea. Esta es la historia de la burbuja en la que vivimos, de las estrellas moribundas que la excavaron, y de por qué nuestro lugar dentro de ella, lejos de ser único, nos dice que la galaxia entera es una gigantesca esponja cósmica. En los próximos minutos vas a entender qué es exactamente esta burbuja y cómo unos astrónomos lograron reconstruir su historia con un telescopio espacial extraordinario. Vas a descubrir cómo se excavó en una serie de explosiones estelares que empezaron hace 14 millones de años y que barrieron el gas de la galaxia como un quitanieves. Vas a ver por qué todas las estrellas jóvenes de nuestro vecindario nacen precisamente en las paredes de esta burbuja, en un ciclo hermoso, donde la muerte de unas estrellas siembra el nacimiento de otras. Y al final, vas a entender el giro más profundo. ¿Por qué el hecho de que el Sol esté en el centro, lejos de ser un privilegio, es la prueba de que toda la Vía Láctea está agujereada por burbujas como la nuestra, igual que un queso suizo? Empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente este agujero en el espacio? Para entender la burbuja local, primero hay que hablar de lo que hay entre las estrellas. Porque el espacio entre ellas no está completamente vacío. Entre las estrellas hay un material tenue, hecho sobre todo de gas y polvo, que los astrónomos llaman el medio interestelar. Es extremadamente ligero, mucho más vacío que el mejor vacío que podemos crear en un laboratorio. Pero no es uniforme. En algunas regiones, ese gas se acumula en nubes densas y frías. Y esas nubes son las guarderías donde nacen las estrellas nuevas. En otras regiones, en cambio, el gas está mucho más disperso. La burbuja local es una de esas regiones dispersas. Pero llevada al extremo.
Es una cavidad enorme donde el gas ha sido barrido casi por completo, dejando el interior con apenas una décima parte de la densidad normal del medio interestelar. Un hueco. Una burbuja de gas caliente y diluido rodeada por paredes de material más denso. Los astrónomos sospechaban de su existencia desde los años 70. Se dieron cuenta de que, en nuestro entorno, la luz de las estrellas lejanas se atenuaba menos de lo esperado, como si hubiera menos polvo de por medio en ciertas direcciones. Esa falta de polvo delataba un vacío. Pero durante décadas fue poco más que una sospecha, una cavidad de forma y origen desconocidos. Lo que faltaba era una herramienta capaz de mapear con precisión las estrellas de nuestro vecindario. Y esa herramienta llegó. Se llama Gaia. Es un telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea que ha hecho algo sin precedentes en la historia de la astronomía. Medir la posición, la distancia y el movimiento de casi 2.000 millones de estrellas, con una precisión asombrosa. Gaia no solo nos dice dónde está cada estrella, nos dice hacia dónde se mueve y a qué velocidad. Y eso es como tener una máquina del tiempo. Porque si sabes cómo se mueven las estrellas hoy, puedes rebobinar mentalmente sus trayectorias y ver dónde estaban en el pasado, o adelantarlas y ver dónde estarán en el futuro. Con esa información, un equipo de astrónomos se propuso, hace unos años, resolver por fin el misterio de la burbuja local. Y lo que encontraron fue una historia de origen completa, que nadie había podido contar hasta entonces. Lo interesante es cómo lo hicieron, porque es un trabajo detectivesco precioso. Tomaron las estrellas jóvenes que hoy están en las paredes de la burbuja, y usando sus movimientos medidos por Gaia, rebobinaron el tiempo. Retrocedieron millones de años, viendo cómo esas estrellas se acercaban unas a otras a medida que retrocedían en el tiempo, hasta converger en el lugar y el momento donde todo empezó. Como quien ve una película al revés y observa cómo las piezas de un objeto roto vuelan de vuelta a su origen para recomponerse. Y al recomponer esa película hacia atrás, todo encajó. Las trayectorias apuntaban a una expansión desde un centro común. Exactamente lo que se esperaría si una serie de explosiones hubiera empujado el gas hacia afuera. La burbuja tenía una historia, un principio, y los datos de Gaia permitían leerla como si fuera un libro. Por primera vez, se podía contar el origen de nuestro rincón de la galaxia. Suscríbete al canal si te gustan estos viajes por nuestro lugar en el universo, contados con rigor y con calma, porque lo que descubrieron cambia la forma de entender dónde vivimos. Lo que reconstruyeron fue una historia que empezó hace unos 14 millones de años. Mucho antes de que existieran los seres humanos, cuando por la Tierra caminaban criaturas muy distintas de nosotros. En esa época, en esta región de la galaxia, había un grupo de estrellas muy masivas. Estrellas gigantescas, mucho más grandes que el Sol, de esas que viven rápido y mueren jóvenes. Y esas estrellas empezaron a morir, una tras otra, de la forma más espectacular que existe, explotando como supernovas. Una supernova es la muerte explosiva de una estrella masiva. Cuando una de estas estrellas agota su combustible, su núcleo colapsa y se produce una detonación colosal que durante un breve tiempo puede brillar más que una galaxia entera. Y esa explosión lanza al espacio una onda de choque brutal, una pared de energía y materia que se expande a velocidades enormes. Cuesta hacerse una idea de la violencia de uno solo de estos eventos. En los instantes de la explosión, una única supernova libera más energía de la que el Sol emitirá en toda su vida, en miles de millones de años. Su onda de choque viaja a millones de kilómetros por hora,
arrasando y comprimiendo todo el gas que encuentra a su paso. Una sola supernova ya deja una huella enorme en el espacio que la rodea. Es un acontecimiento de una escala que desafía por completo nuestra intuición. Ahora imagina no una, imagina unas 15 de estas explosiones, ocurriendo a lo largo de millones de años en la misma zona. Cada onda de choque empujó el gas interestelar hacia afuera. Y explosión tras explosión, ese gas fue siendo barrido, apartado, empujado hacia los bordes, dejando en el centro un hueco cada vez más grande y más vacío. Así se excavó la burbuja local, y los astrónomos pudieron incluso identificar a los culpables. Las supernovas procedían de dos cúmulos de estrellas, dos agrupaciones que todavía existen hoy. Esas agrupaciones tienen ahora unos 15 o 16 millones de años de edad, y se encuentran cerca del borde de la burbuja que ellas mismas ayudaron a crear. Son los supervivientes de aquella familia de estrellas cuyas hermanas más grandes murieron para excavar este vacío. Hay una forma muy visual de entender lo que hicieron esas supernovas. Piensa en un quitanieves. Cuando avanza por una carretera nevada, no hace desaparecer la nieve. La empuja, la amontona a los lados, dejando el centro despejado y formando dos paredes de nieve acumulada. Las supernovas hicieron exactamente eso con el gas de la galaxia. Lo barrieron del centro y lo amontonaron en las paredes de la burbuja. Y ese detalle, el del gas amontonado en las paredes, es la clave de lo más hermoso de toda esta historia. Porque cuando ese gas se amontona y se comprime en las paredes de la burbuja, ocurre algo. El gas comprimido se vuelve más denso, más frío, y bajo su propia gravedad empieza a colapsar y a formar estrellas nuevas. Y aquí está el hallazgo que dejó a los astrónomos asombrados. Cuando mapearon todas las estrellas jóvenes y todas las regiones de formación estelar cercanas al Sol, dentro de unos 500 años luz, descubrieron que absolutamente todas están en la superficie de la burbuja local. Todas. No dispersas al azar por el espacio. No en el interior del vacío. Están justo en las paredes, en la cáscara. Piensa en lo que eso significa. Cada estrella joven de nuestro vecindario, cada región donde ahora mismo están naciendo soles nuevos, se encuentra en la pared de esta burbuja. Nacieron del gas que las supernovas barrieron y amontonaron. Es decir, las estrellas que murieron hace millones de años, al explotar, crearon las condiciones para que nacieran las estrellas nuevas que hoy vemos formándose a nuestro alrededor. La muerte de unas estrellas siembra el nacimiento de otras. Es uno de los ciclos más bellos del universo. Las supernovas no solo destruyen, también crean. Barren el gas, lo comprimen y en ese gas comprimido germinan las siguientes generaciones de estrellas. Un ciclo de muerte y renacimiento escrito a escala galáctica. Y este ciclo se retroalimenta. Piénsalo. Algunas de las estrellas que nacen en las paredes de la burbuja serán, a su vez, estrellas masivas. Y esas estrellas masivas, dentro de unos millones de años, morirán también como supernovas. Sus explosiones excavarán nuevas burbujas, barrerán más gas y comprimirán nuevas paredes donde nacerán más estrellas todavía. Es una cadena sin fin. Cada generación de estrellas prepara el terreno para la siguiente, a través de su propia muerte. La galaxia, vista así, es como un organismo que se renueva constantemente. Las estrellas viejas mueren, y al morir, fertilizan el gas para que nazcan las nuevas. Y esas nuevas, con el tiempo, harán lo mismo. Es un pulso lentísimo de vida y muerte estelar que lleva miles de millones de años latiendo, y que seguirá latiendo mucho después de que el Sol se haya apagado. Y este descubrimiento tiene una importancia que va más allá de nuestra burbuja. Porque los astrónomos,
Llevaban 50 años sospechando que las supernovas podían disparar la formación de estrellas de esta manera, barriendo y comprimiendo el gas. Pero era una teoría difícil de demostrar. Con la burbuja local y los datos de Gaia, por primera vez, tuvieron la evidencia más sólida hasta la fecha de que ese mecanismo funciona de verdad. Vieron el proceso completo, reconstruido paso a paso. De hecho, tú mismo puedes asomarte a este proceso. Dos de las regiones de formación estelar, que forman parte de la pared de nuestra burbuja, son visibles con un telescopio. Una está en la constelación de Tauro y otra en la de Ofiuco. Cuando miras hacia esas zonas, estás mirando literalmente las paredes de la burbuja en la que vives, donde ahora mismo están naciendo estrellas. Y ahora llegamos a la pregunta, que probablemente te ronda la cabeza desde el principio. Si esta burbuja se excavó por unas explosiones, ¿cómo es que nuestro Sol está justo en el centro? Es una casualidad increíble. O quizá signifique algo. La respuesta es fascinante, y empieza por descartar la idea de que somos especiales. Cuando esas supernovas empezaron a estallar hace 14 millones de años y comenzaron a excavar la burbuja, nuestro Sol no estaba aquí. Ni cerca. El Sol se encontraba a unos 1000 años luz de distancia, muy lejos de toda la acción. Mientras la burbuja se formaba, el Sol andaba por otra parte de la galaxia, completamente ajeno a lo que ocurría. Porque hay algo que solemos olvidar. El Sol no está quieto. Viaja alrededor del centro de la galaxia, en una órbita inmensa, arrastrando consigo a todos los planetas. Y en ese viaje, hace unos 5 millones de años, la trayectoria del Sol lo llevó justo hacia el interior de la burbuja que las supernovas habían excavado. Fue pura casualidad. El Sol, en su ronda galáctica, se deslizó dentro de la burbuja hace 5 millones de años, y ahora mismo se encuentra, por puro azar, muy cerca de su centro. No hay ningún plan, ninguna razón especial. Simplemente, nuestro camino nos trajo aquí en este momento, como quien cruza por casualidad, justo por el centro de una plaza. Y esto es importante, porque desmonta cualquier tentación de creer que ocupamos un lugar privilegiado. No estamos en el centro porque seamos especiales. Estamos en el centro por una coincidencia temporal, y de hecho, el Sol seguirá su camino y saldrá de la burbuja en el futuro. Nuestra posición en el corazón del vacío es un accidente pasajero. Pero aquí viene el giro genial, la parte más profunda de todo. Porque esa misma falta de privilegio esconde una conclusión enorme. Hay un principio fundamental en la ciencia que dice que nosotros no somos observadores especiales del universo. Que la Tierra no ocupa un lugar central ni privilegiado en el cosmos. Se llama el principio copernicano, en honor a Copérnico, que fue quien nos quitó del centro del universo al demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Desde entonces, una y otra vez, hemos comprobado que no ocupamos ningún lugar especial. Aplica ese principio a la burbuja. Si nosotros no somos especiales y sin embargo nos encontramos dentro de una de estas burbujas, entonces la conclusión lógica es que estas burbujas deben de ser muy comunes. Porque si fueran raras, sería una casualidad extraordinaria que precisamente nosotros estuviéramos dentro de una. Y como probablemente no somos la excepción, y sí más bien la regla, lo más razonable es pensar que la galaxia está llena de burbujas como la nuestra. Y eso es exactamente lo que sospechan los astrónomos. Que la Vía Láctea entera está agujereada por burbujas como la nuestra. Que lo que hemos encontrado aquí, en nuestro rincón, se repite por toda la galaxia. La imagen que usan los científicos para describirlo es preciosa. Dicen que la Vía Láctea se parece a un queso suizo.
Ya sabes, ese queso lleno de agujeros. Los agujeros son las burbujas excavadas por las supernovas. Y el queso que hay entre los agujeros, las paredes, es donde se acumula el gas y donde nacen las estrellas nuevas. Una galaxia como un queso agujereado, o como una espuma, o como una esponja llena de huecos. Y estas burbujas no están aisladas. Interactúan entre sí, se tocan, se empujan, a veces se fusionan. Los astrónomos creen que las regiones donde nacen más estrellas están precisamente en las intersecciones, en los lugares donde las paredes de varias burbujas se encuentran y el gas se acumula todavía más. Incluso hay indicios de túneles que conectan unas burbujas con otras, y de chimeneas por donde el gas caliente escapa hacia las afueras de la galaxia. Imagina esa estructura, una galaxia que ya no parece una masa uniforme de estrellas y gas. Se parece más a una espuma tridimensional gigantesca, con burbujas de todos los tamaños, paredes donde germina la vida estelar, túneles y chimeneas conectándolo todo. Y nosotros, flotando dentro de una de esas burbujas, viendo nacer estrellas en sus paredes. Esa es la nueva imagen de nuestra galaxia. Y la investigación no se ha detenido. Los científicos están yendo aún más lejos, intentando cartografiar no solo la forma de nuestra burbuja, también algo mucho más difícil de ver: su campo magnético. Resulta que las burbujas, como la nuestra, tienen campos magnéticos en sus paredes. Y esos campos influyen en cómo se expanden y en cómo se forman las estrellas en ellas. Pero los campos magnéticos son invisibles y notoriamente difíciles de medir. Hace poco, un grupo de investigadores logró hacer el primer mapa en 3 dimensiones del campo magnético de la burbuja local, usando datos de Gaia combinados con los de otra misión espacial que estudia el polvo cósmico. Fue posible porque el polvo interestelar se alinea con las líneas del campo magnético, así que midiendo cómo está orientado ese polvo, se puede deducir la forma del campo. Es un primer paso, todavía incompleto, hacia entender del todo cómo funcionan estas burbujas, pero muestra hasta qué punto nuestra propia burbuja se ha convertido en un laboratorio para comprender toda la galaxia. Así que volvamos al principio, ahora que conocemos toda la historia. Vivimos dentro de una burbuja, un vacío de 1000 años luz de ancho, excavado hace millones de años por la muerte explosiva de una quincena de estrellas masivas. Sus ondas de choque barrieron el gas de la galaxia como un quitanieves, dejando el centro hueco y amontonando el material en las paredes. Y en esas paredes, del gas comprimido, están naciendo ahora mismo las estrellas jóvenes de nuestro vecindario. Nuestro Sol llegó al centro de esta burbuja hace apenas 5 millones de años, por pura casualidad, en su viaje eterno alrededor de la galaxia. Y esa casualidad, lejos de hacernos especiales, nos regala una lección de humildad y una revelación al mismo tiempo. Como no ocupamos ningún lugar privilegiado, el hecho de estar dentro de una burbuja significa que la galaxia entera debe de estar llena de ellas. Una esponja cósmica de huecos y paredes, de muerte estelar y nacimiento estelar, extendida por toda la Vía Láctea. Y hay algo profundamente conmovedor en todo esto, si te paras a pensarlo. Vivimos dentro del fantasma de estrellas que murieron hace millones de años. La burbuja local es, literalmente, el hueco que dejaron sus explosiones. Es un cementerio estelar. Pero es un cementerio que, en sus paredes, se ha convertido en una cuna, donde nacen los soles del futuro. Piénsalo la próxima vez que mires al cielo nocturno. Cada átomo de tu cuerpo, cada átomo de la tierra, el hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, se forjó en el interior de estrellas que murieron mucho antes de que existiera el Sol. Somos, literalmente, polvo de estrellas muertas. Y ahora flotamos en el hueco que dejaron otras estrellas al morir,
contemplando cómo nacen estrellas nuevas en las paredes que ellas mismas construyeron. No estamos en un lugar especial. Estamos en una celda más de la inmensa esponja cósmica que es nuestra galaxia. Pero saber que vivimos dentro de una burbuja excavada por estrellas muertas, y que somos hijos de esas mismas muertes, es una de las cosas más hermosas que la ciencia nos ha enseñado sobre nuestro verdadero hogar. Suscríbete al canal para seguir descubriendo nuestro lugar real en el universo, que es a lo que nos dedicamos aquí. Y cuéntame en los comentarios qué sientes al saber que vives dentro de una burbuja gigante excavada por la muerte de estrellas antiguas. Nos vemos en el próximo video.